Malvenidos sean todos ustedes, futuros moradores del Hades. Les habla su anfitrión Gabriel Omar. Para los que tienen memoria a finales de los 90s, recordarán muy bien lo que fueron las cadenas por esos años, incluso más allá del año 2000. Podían verse tiradas por la calle. Quizá algún curioso lector las leía y las tiraba enseguida, sin otorgarles el poder de la sugestión. El relato de hoy tiene que ver con aquellas cadenas que aparecían por nuestros buzones a principios del nuevo milenio. Comenzamos. Mi tío murió por causas desconocidas. Corría el año 2004, un año con aires muy distintos de los que se viven hoy en día en la Ciudad de México. Para muestra un botón, porque en esos ayeres la capital se llamaba Distrito Federal. Todo era muy distinto. La ciudad era distinta, era gris, se miraba triste. Y más porque las grandes colonias en las que posiblemente vivamos hasta la fecha apenas comenzaban a erigirse. La mayoría de las casas aún estaban en obra negra y las que no, comenzaban su primer o segundo piso. El misticismo era acaparador. Hoy en día, noto que los jóvenes ya no se impresionan con nada. Las historias de espantos no les apasionan como a los que fuimos jóvenes en el 2004. Quizá por eso, la gente tenía muy arraigado el ambiente de lo macabro. Sigue habiendo, pero antes se practicaba más la brujería. Los amarres eran requetesonados. La gente tenía fotografías de personas odiadas y les clavaba alfileres. Se podía decir que esas fotografías hacían de alfiletero. Incluso gente cercana, como mi mamá. Ella tenía la fotografía desteñida de su primer esposo y la tenía llena de alfileres. Los ojos de venado, los milagros de latón y los hilos rojos eran tan comunes que pasaban desapercibidos. Hoy, si alguien porta alguno de esos objetos, es visto como un supersticioso ignorante. Pero hace más de 20 años eran parte de la vestimenta del mexicano promedio. Y algo tan curioso por aquellos años eran las cadenas. Las cadenas eran simplemente cartas. Al abrir el sobre y leer lo que había dentro, decía algo como: pon mucha atención, tu vida depende de esto. Envía este mensaje a 40 buzones más. Si no lo haces, tu vida o la de un familiar se acabarán en una semana. Definitivamente, esto último te dejaba pensando. Era más por el chantaje final que la gente hacía todo lo posible por mandar hacer esos mensajes y repartirlos en la cantidad de buzones que se indicara. Lo malo es que a un tío le sucedió lo mismo, y vaya a saber si fue la sugestión, coincidencia o una verdadera maldición lo que lo llevó a la tumba. A principios del 2004, uno de mis tíos más queridos, llamado Heriberto, llegó a la casa como de costumbre, y cuando la plática era más amena, le dijo a mi papá: ¿tú crees, Rubén? Hoy en la mañana que fui a ver el buzón me encontré con esto. De su pantalón sacó un sobre. Se lo dio a mi papá. Lo abrió y al leerlo, mi papá puso cara de preocupado. Inmediatamente arrugó el papel y lo tiró al suelo. Son puras tonterías, Beto. No hagas caso a eso. Pero mi tío Heriberto, con la espinita de que si no lo hacía algo podía pasar, dijo: mañana voy a mandar a hacer otros de estos. No vaya a ser la de malas. Mi papá le dijo molesto: no, ¿cómo crees? Eso lo hace gente maldosa y huevona. Tú despreocúpate. Recuerdo muy bien la cara de mi tío, intranquila. Pasaron los días. Trajo a mis primos a la casa y gustosos partimos rosca. Bebimos chocolate caliente y nos pusimos de acuerdo para ver qué se iba a hacer el día de la Candelaria. Los días continuaron y mi tío Heriberto, que en ese entonces trabajaba en una tienda de refacciones, fue enviado por más de ellas a una bodega en el centro histórico. Pero en el trayecto de regreso, notó que su brazo izquierdo estaba lleno de ronchas rojizas como sarpullido. En su trabajo lo notaron y le dijeron que se había intoxicado. Esa misma tarde pasó a vernos. Mi papá y mis abuelos lo vieron y prácticamente lo obligaron a beberse 1 litro de leche. Regresó a su casa con mi tía, su mujer, y no lo vimos sino hasta 2 días después, cuando unos toquidos insistentes sonaron en el zaguán. Era mi tío Heriberto,
Lo pasaron rápidamente y mi tío lloraba. Mi papá le dijo que se sentara y antes de que le preguntaran, mi tío les dijo: «Me duele mucho mi pecho». Mis abuelos se asustaron. El pobre tío le decía a mi papá: «Hermano, siéntate aquí conmigo. Abrázame, abrázame». Como pudieron se fueron al seguro. Mi tío estaba asegurado y no perdieron más tiempo. Él venía regresando de su trabajo cuando sintió el dolor en el pecho y en lugar de ir con mi tía hasta su casa, quiso pasar a ver a sus papás y a su hermano. Salieron de la casa hacia la casa de mi tío a unas cuantas cuadras. Esto que contaré todo es a voz de mi papá que lo acompañó en todo momento. Yo era muy chico y me quedé en casa. Entonces salieron a su casa por su carnet y pasaron por mi tía. Mis primos se asustaron de ver a su papá tan mal. Lo que cuenta mi papá es que al llegar a casa de mi tío y subir por las escaleras metálicas que se encuentran visibles por el patio, había un gato negro con los ojos amarillos que lo siguió con la mirada. Tomaron lo necesario y partieron hacia el hospital. Allí lo atendieron en urgencias. Afortunadamente mi papá y mi tía pudieron pasar con él. Normalmente piden que solo ingrese un acompañante. Así habrán visto a mi tío para que dejaran que fuese asistido entre dos. Le tomaron la presión y sus latidos eran muy pocos, por debajo de 55. Y aquí viene lo tenebroso porque, mientras lo checaban, mi tío le dijo a mi papá y a mi tía: «Díganle a mi suegro que me perdone por no saludarlo». Mi papá y su cuñada se miraron. «¿Por qué?», le preguntó mi tía. «Pues lo vi de reojo en las escaleras y no me dio tiempo de saludarlo». Los dos sabían bien que no había nadie más que los tres y mis dos primos. En lugar del suegro de mi tío que aseguró verlo, solo estaba el gato negro. Acostaron a mi tío en una sala donde hay muchas camas y solo una cortina para tapar a los pacientes. Le pusieron bata y lo dejaron a cargo de una enfermera. A los demás los pusieron a llenar unas hojas. Cuando de repente mi tío se volvió a quejar en medio de tosidas. La enfermera salió por mi papá y le dijo: «¿Qué es de usted el paciente?». «Es mi hermano». «Entonces ayúdeme a sostenerlo». Llegaron más doctores y lo reanimaron con desfibrilador. Mi tío quedó respirando, pero ya no estaba aquí. Mi papá le decía: «Vas a salir de esta, Betito. Tienes que luchar por tus niños. Tienes que ser fuerte». Luego le pegaron sus ojos con cinta. Los estaba poniendo en blanco. Sacaron a mi papá y a mi tía. En cuestión de minutos se les informó que de quedar vivo, quedaría en estado vegetal. Mi papá le dijo al doctor: «Haga algo para salvarlo». Y el muy sinvergüenza le dijo: «Yo no soy Dios». No pasó ni una hora cuando se informó que mi tío había partido de este mundo. Volviendo a la historia desde mi perspectiva, recuerdo que cuando caía la tarde, nos fuimos a casa de mi tío y llegaron decenas de personas. Recuerdo cómo lloraba mi familia y la de él. Sus vecinos se dieron cita también. Y yo me preguntaba: ¿qué pasó? Le pregunté a mi papá y él se puso de cuclillas para verme mejor y me dijo entre sollozos: «Murió tu tío Beto». Yo no sabía lo que significaba. Mi mente recordó las caricaturas y me imaginé a mi tío convertido en un esqueleto. Al menos para mí, así se veían los muertos. Mi tío Heriberto dejó a su esposa y a sus dos hijos. Solo tenía 43 años. Recuerdo a mi papá diciéndole a sus amigos, que a su vez fueron amigos de mi tío también, con un vaso de unicel con café en la mano, que mi tío había recibido una cadena en su buzón hace más de 7 días y nunca hizo lo que decía que hiciera. Dijeron que mi tío se sugestionó. Otros, que había que hacer lo que decía porque era real que algo malo podía pasar. La visión en el seno interno de la familia lo tomó como una coincidencia, una funesta coincidencia. Con el tiempo y yo con más edad, vi cómo esta modalidad de cadenas transmutó a los correos electrónicos, y cada que me llegaba alguno, no podía evitar el pensar en mi difunto tío Heriberto. Por si las dudas, yo sí reenviaba el correo las veces que fuese necesario.
¿Qué les pareció esta historia? Espeluznante, ¿no es cierto? Las cadenas. Un fenómeno popular que ahora solo forma parte de la memoria colectiva, del Vox Populi. Un fenómeno que daba miedo por estar ceñido a un halo de superstición y creencias. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad, mentira o sugestión? Si tienes alguna historia aterradora, invito a todos los escuchas a enviarme sus historias al correo que están viendo en pantalla. Todos tenemos una historia que contar. No olvides suscribirte. Esto me ayudaría muchísimo. Yo me despido y que las huestes del Hades los acompañen.